Hola usuarios de MESP, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el canal de AM Consultores, donde intentamos hacer la vida del usuario contable un poco más fácil. Retomamos nuestra serie de vídeos de nuestro modelo más completo, el modelo de informe para asesorías MESP 001. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de las hojas de impuestos de sociedades, gastos financieros y otros datos, aunque realmente donde nos vamos a centrar es en la hoja de impuestos de sociedades. Antes de continuar, debemos indicar que este modelo es compatible tanto para ContaPlus como para MESP Bridge, nuestro propio sistema de información contable. Este modelo de informe de asesoría se incluye en los paquetes de MESP Bridge y MESP Premium, vendiéndose de forma separada para los demás paquetes. En este modelo se ofrece una ayuda para el cálculo del impuesto de sociedades de final de año de las empresas, por lo que vamos a ver un ejemplo más o menos sencillo y algunas variantes de cómo realizar este cálculo. Debemos tener en cuenta que el impuesto de sociedades no se autocalcula, ya que requiere de datos no contenidos en la contabilidad y la supervisión del usuario contable. Nuestro modelo ofrece una ayuda, una sugerencia para facilitar su cálculo. Es el mismo usuario el que debe comprobar y validar los datos mostrados. Como siempre, antes de comenzar, debemos acceder a nuestro complemento MESP, abrir nuestro modelo y seleccionar la empresa con la que deseamos trabajar. En primer lugar, debemos tener en cuenta que nuestra hoja de impuesto de sociedades puede detectar si ya está calculado el mismo. Si este se contabiliza en la cuenta 630, lo detectará de forma automática. En caso de que se contabilice en otra cuenta, deberéis cambiarlo al comienzo de la hoja donde os señalo. Hemos decidido no parametrizar esta cuenta ya que es una cuenta contable específica para el impuesto sobre el beneficio establecida en el Plan General Contable. Aún así, si tenéis este gasto en otra cuenta, se puede cambiar como hemos indicado. Vamos ya a realizar el cálculo del impuesto con diferentes ejemplos y situaciones. Cambiamos de empresa ya que la anterior tenía el impuesto contabilizado. Recordamos que para una mayor ayuda deberíamos tener una empresa enlazada, histórico según la nomenclatura ContaPlus, aunque no es estrictamente necesario. En nuestra empresa de ejemplo, el ejercicio va desde julio de 2016 hasta junio de 2017. Sabemos que la contabilidad solo está actualizada hasta mayo de 2017, por lo que establecemos la fecha del informe a dicho mes. Ahora vamos a realizar una proyección del cálculo del impuesto de sociedades. Como vimos en el primer vídeo de esta serie, el cálculo del impuesto de sociedades se apoyará en la hoja de pérdidas y ganancias, la cual, además, estará proyectando los datos para el mes que falta del ejercicio fiscal. En primer lugar, con la información de la que disponemos, vamos a establecer que las existencias finales están valoradas en 15.500 euros, por lo que tendrá un efecto positivo en el impuesto de sociedades, llevándolo de unos 47.674,91 proyectados en un primer momento hasta los 50.174,91. En nuestra hoja de cálculo de impuesto de sociedades vemos al inicio precisamente este efecto de la variación de existencias. Una vez tenemos el resultado proyectado de la cuenta de pérdidas y ganancias, teniendo en cuenta la variación de existencias si es que procede, debemos pasar a introducir las cantidades que corresponden a las diferencias permanentes y temporarias. En cuanto a las diferencias permanentes, hemos cogido un ejemplo de un artículo del Instituto Europeo de Asesoría Fiscal que dejo en la descripción. En el mismo se nos indica que la empresa ha tenido un gasto por multas de 5.000 euros y por donaciones de 3.000 euros, lo que suponen diferencias permanentes positivas, es decir, afectan el resultado aumentándolo, ya que estos gastos no son deducibles fiscalmente, al no estar directamente relacionados con la actividad de la empresa o no ser imprescindibles. Ambos importes suponen 8.000 euros, que indicaremos en la fila correspondiente. En cuanto a las diferencias permanentes negativas, en el mismo artículo se nos indica que hoy día son muy difíciles que se den en una empresa, a no ser que estemos hablando de sociedades cooperativas o sin ánimo de lucro. Aún así, vamos a incluir 2.000 euros obtenidos en un premio que, como medida excepcional, no tributa. Debemos indicarlo con signo negativo, ya que este es su efecto en el cálculo del beneficio. De esta manera hemos pasado de un BAI
base imponible antes de impuestos de 50.174,91 a un resultado de 56.174,91. Continuamos con las diferencias temporarias, donde, nuevamente, vamos a seguir el ejemplo planteado por INEAF en otro de sus artículos que también dejo en la descripción. En este ejemplo se plantea como una diferencia temporaria positiva una diferencia entre el criterio contable y el fiscal en la amortización de un inmovilizado. Con un valor de 5.000 euros lo amortizamos en 4 años contablemente, 1.250 por año. En cambio, fiscalmente se debe amortizar en 5 años, 1.000 por ejercicio. De esta manera estamos imputando 250 euros más cada ejercicio, por lo que tendremos que corregir este hecho en nuestra hoja de impuesto de sociedades indicando 250 en el apartado reservado para las diferencias temporarias imponibles o positivas, generando una mayor base imponible del impuesto. Esta diferencia entre el criterio contable y el fiscal y su corrección se refleja mediante los apuntes que se ven más abajo en la sección correspondiente del impuesto de sociedades propuesto. Vemos cómo se genera un activo por las diferencias temporarias imponibles por valor del 25% de esta diferencia, es decir, 62,50. El porcentaje del impuesto de sociedades lo podemos cambiar indicándolo en una celda situada en la misma hoja, por lo que, con un único cambio en dicha celda, los importes se actualizarán como corresponde. Continuando con el ejemplo, esta situación de diferencias temporarias positivas de 250 euros se producirá durante 4 años, provocando que en el quinto haya que realizar una reversión por la diferencia de criterio de 1.000 euros. En nuestro modelo, aunque en este caso sea una diferencia negativa, llegado el quinto año, indicaremos estos 1.000 euros en negativo en la celda correspondiente de diferencias temporarias positivas, ya que, como bien se indica en el artículo mencionado, si un hecho genera el nacimiento de la subcuenta 4740, cuando revierta anulamos la misma cuenta, esto es, la subcuenta 4740, por lo que su consecuencia contable la podemos ver en la sección correspondiente. Para continuar con nuestro ejemplo, dejamos los datos pensando que estamos en el primer año de amortización de nuestro inmovilizado. A continuación, un ejemplo parecido, pero con las diferencias temporarias deducibles. De nuevo, tenemos un inmovilizado con valor de 5.000 euros y las tablas fiscales nos indican que se puede amortizar con un coeficiente máximo del 20% y en no más de 10 años. Contablemente elegimos amortizar en 5 años, pero también cumplimos los requisitos para acogernos a la libertad de amortización, por lo que fiscalmente amortizamos en los 2 primeros años. Las consecuencias de esta situación será pagar menos impuesto de sociedades los 2 primeros años, pero tener que equilibrarlo en los 3 siguientes, como se puede ver en la tabla. El funcionamiento es muy parecido a la sección anterior, pero en sentido contrario. Veamos cómo. Al corregir la diferencia del primer año, vemos que la base imponible del impuesto de sociedades baja y que se produce un asiento sugerido en la sección correspondiente. Esto ocurrirá los 2 primeros años de vida del inmovilizado, mientras que en el tercero, cuarto y quinto se deberá indicar en cada uno de ellos 1.000 euros positivos en la sección de diferencias temporarias deducibles para corregir las diferencias generadas. Al igual que en el caso anterior, el modelo sugiere los apuntes por este hecho en los 3 últimos años de amortización, los cuales compensan los generados en los 2 primeros años. De la misma manera que en la sección anterior, nos situamos en el primer año de vida del inmovilizado, por lo que indicamos el importe que le corresponde y continuamos con la siguiente sección del modelo. Nos encontramos con la reserva de capitalización, concepto que no vamos a explicar de forma extendida en este vídeo, pero que permite a la empresa reducir la base imponible del impuesto por beneficios en caso de que haya aumentado el capital social de la empresa en el último ejercicio. En caso de aplicarse esta reducción, será el usuario contable el que deba tener en cuenta las restricciones y obligaciones generadas por la aplicación de la reserva de capitalización, que, de forma resumida, son 2. La primera, la reserva será indisponible y aparecerá de forma separada en el balance. Conlleva realizar un asiento contable en el momento de aprobación de las cuentas en el ejercicio inmediatamente posterior a este. Y 2, mantenimiento durante 5 años de esta dotación. Para poder aplicar la reserva de capitalización de forma automática, calculada por nuestro modelo, debemos marcar la casilla correspondiente. En caso de que no queramos aplicar la reserva, no tendremos más que desmarcar la misma casilla y esta no tendrá efecto alguno.
Ahora bien, ¿cómo calcula nuestro MESP 001 la cantidad de reserva de capitalización que se puede aplicar? Dicha cantidad viene determinada por el cálculo realizado en nuestra hoja Otros datos. Al acceder a esta hoja vemos que nos presenta un texto con las consideraciones que se deben tener en cuenta antes de poder aplicar la reserva de capitalización. Si bajamos un poco vemos cómo realiza el cálculo del aumento de los fondos propios, considerando unos grupos de subcuentas. Estas se pueden modificar por el usuario, bien para añadir, bien para quitar alguno de ellos, si resulta necesario. De esta forma se determinará si ha habido aumento de fondos propios y cuál es la base de reducción en caso de que tengamos enlazado el ejercicio histórico, como hemos dicho al principio del vídeo. En caso de que no dispongamos de este, en la celda correspondiente deberemos marcar el cálculo que el propio usuario haya realizado para obtener la base de la reducción. De igual forma, se obtiene el resultado previo a la aplicación o no de la reserva de capitalización, y será esta la base para determinar el máximo importe permitido. Bien, en nuestro ejemplo, el 10% de la base imponible previa es 5.492,49, importe máximo permitido para la reducción. Ahora, el 10% del aumento de los fondos propios es 1.847,77, cantidad que podremos reducir en la base del impuesto de sociedades. Puesto que dicha cantidad es menor al límite de la reducción, podremos aplicar dicha reducción en el impuesto sin que quede ninguna cantidad pendiente. Veamos su efecto y la conexión entre ambas hojas de nuestro modelo. Al volver a nuestra hoja de impuesto de sociedades y marcar la casilla, vemos cómo se trae de forma automática la reducción que se ha aplicado según el criterio de la reserva de capitalización. De esta forma podremos elegir si aplicar o no este mecanismo de reducción de la base en el cálculo de la base imponible. Este es el caso sencillo. Tenemos aumento de fondos propios y la cantidad de reducir entra dentro de los límites. Pero, ¿qué pasa si tenemos una cantidad mayor de reducción, pero el límite del 10% del resultado nos impide aplicar el total? Veamos cómo el modelo también puede ayudarnos en este aspecto. Mediante un pequeño ajuste en las diferencias permanentes negativas, forzamos que el resultado sea ahora de 9.924,91. Vemos cómo de forma automática la cantidad reducida en la reserva de capitalización es menos que antes. En nuestra hoja de otros datos apreciamos que la cantidad que se nos permite reducir por el aumento de fondos propios es la misma que antes, los 1.847,77, pero el límite marcado es ahora 992,49, por lo que será esta cantidad la que se tenga que aplicar, quedando pendiente 855,28. Hemos visto que hasta ahora la aplicación de la reserva de capitalización producía solo una minoración de la base imponible y no asientos contables como en el caso de las diferencias temporarias. En cambio, si quedara pendiente de aplicar una parte, este hecho provoca un asiento que podemos ver en su propia sección de nuestra hoja de impuesto de sociedades. ¿Y qué pasa con la parte pendiente? Veamos cómo podríamos aplicarlo en el ejercicio siguiente. Supongamos que las premisas son exactamente igual que hasta ahora, pero en el ejercicio del año posterior reajustamos las diferencias permanentes negativas que habíamos modificado y volvemos a obtener un resultado previo a la reserva de 54.924,91, con el mismo aumento de fondos propios. Si nos encontramos con que tenemos pendiente la cantidad de 855,28 del año anterior, indicaremos esta cantidad en la casilla correspondiente de la hoja Otros datos, añadiendo así esta cantidad a la propia del ejercicio. En total, 2.703,05, provocando la reducción en nuestro cálculo del impuesto de sociedades y el asiento correspondiente que reajusta el del año anterior. Recapitulando. Hemos realizado dos ejemplos. El primero con una posible reducción sin problemas en su límite, ya que el 10% del aumento de los fondos propios era menor que el 10% del resultado, lo que no conllevaba un asiento asociado. En el segundo ejemplo, la limitación del resultado nos ha impedido aplicar 855,28 euros, lo que ha provocado la generación de un asiento. Teniendo esto en cuenta, en el segundo ejemplo, al año siguiente, hemos podido aplicar la reserva de capitalización propia del ejercicio sin problema del límite y la parte correspondiente del año anterior que no pudimos aplicar, provocando un nuevo asiento corrector del año anterior.
Pasamos ahora a las bases imponibles de ejercicios anteriores. Previamente dejamos el modelo con los datos que veníamos manejando, dejando marcada la casilla de la reserva de capitalización. Bien, en esta sección del modelo, nuevamente intentará ayudar al usuario trayéndose de forma automática el importe que contengan las subcuentas con el patrón 121, ya que es aquí donde normalmente residen las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. En caso de que el usuario quiera indicar otro importe en la misma casilla o indicar otro patrón para traerse los importes de otras subcuentas, lo podrá hacer sin ningún problema, ya que es el usuario quien conoce la información con exactitud. Si se elige el cálculo automático del modelo, debemos indicar que existe la limitación de una reducción por el 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización. Si el usuario no quiere aplicar dicha limitación, podrá indicar el importe deseado en la casilla indicada. En nuestro ejemplo no es de aplicación ninguna reducción, ya que no existen bases imponibles negativas previas en esta empresa. Llegamos a las reservas de nivelación, que funcionan como un nuevo incentivo para las empresas de reducida dimensión. En este caso hemos optado por dejar que sea el usuario quien decida los importes sin ayuda en su cálculo, aunque sí en la consecuente generación del asiento correspondiente. La reserva de nivelación supone, en la práctica, un diferimiento en el pago del impuesto, por lo que, si minoramos la base imponible en este ejercicio al tener un beneficio importante, supondrá un asiento de ajuste en su respectiva sección. Este ajuste, como en las reservas de capitalización, supone tener que dotar una reserva contable al año siguiente en el momento de la aprobación de las cuentas. Al aplicar una reserva de nivelación, estamos obligados a revertirla en los siguientes 5 años, por lo que, si estuviésemos en esta tesitura, tendríamos que indicar en nuestro modelo la cantidad que aplicamos en su momento, pero con valor positivo, observando cómo también el propio modelo indica el asiento corrector de la situación generada en el pasado. Para nuestro ejemplo, suponemos que queremos corregir la reserva de 5.000 euros realizada anteriormente. Nuestro modelo de informe para asesorías nos sugiere el asiento que supone esta corrección en su sección correspondiente. Dejamos la nivelación, que habíamos indicado en un principio, menos 5.000 euros de la base imponible, y cuando llegue el momento de corregirlo, en los 5 ejercicios siguientes procederemos a ello. En este punto ya hemos obtenido el resultado de la empresa en el ejercicio actual, que va a suponer la base imponible del impuesto de sociedades. Por lo tanto, una vez confirmemos el porcentaje del mismo, por defecto 25%, el modelo nos indica la cuota íntegra correspondiente. A continuación pasamos a las deducciones y bonificaciones. Esta sección del modelo simplemente permite al usuario reducir la cuota íntegra debido a las diferentes opciones que existen para aplicar deducciones y bonificaciones, con origen, por ejemplo, en rentas obtenidas en Ceuta y Melilla o inversiones en producciones cinematográficas. Para nuestro caso, vamos a suponer que tenemos derecho a deducciones por valor de 500 euros y bonificaciones por valor de 200 euros. En esta sección indicamos el valor absoluto, ya que siempre va a provocar una minoración de la cuota, lo que supone pasar de una cuota íntegra de 12.019 euros con 28 céntimos a una cuota líquida de 11.319 euros y 28 céntimos. Una vez calculada la cuota líquida, el modelo nos muestra el resultado después de impuestos, que es el resultado de la base imponible antes de impuestos menos la cuota líquida. Es ahora el punto en donde debemos, entre comillas, hacer las cuentas con Hacienda, es decir, según el cálculo debemos esta cantidad, pero ya hemos pagado a cuenta esta otra cantidad, por lo que le debemos la diferencia, sea esta positiva o negativa. Pues vamos a ello. En esta sección podemos recuperar los importes de las subcuentas donde hemos ido contabilizando estos pagos a cuenta que ya hemos realizado. Por defecto aparecen las cuentas que vemos en pantalla, pero es posible y probable que cada empresa contabilice estos pagos con otras cuentas distintas. Si este fuera el caso, no tenemos más que cambiar el patrón de las subcuentas que corresponden. En nuestro ejemplo, los pagos a cuenta no se han contabilizado en la subcuenta 4731, sino que se han realizado en la 4735. Lo cambiamos y aparecerá el importe que contenga dicha subcuenta. Una vez terminados estos ajustes, obtendremos la cuota diferencial de 8.670,13, que es realmente la cantidad que todavía debemos. Tras estos resultados tenemos el asiento sugerido para el impuesto de sociedades por nuestro modelo MESP 001 tras todos los datos y correcciones que hemos ido realizando a lo largo del vídeo. Este asiento está dividido por apartados.
En primer lugar, tenemos los apuntes que tienen que ver con la cuota líquida y cuota diferencial. En segundo lugar, las diferencias temporarias, tanto imponibles como deducibles. A continuación, los apuntes relacionados con la reserva de capitalización, seguido de los apuntes referidos a la reserva de nivelación. Y por último, los apuntes ocasionados por una pérdida en el resultado. Estos últimos apuntes no han sido explicados a lo largo del vídeo, por lo que pasamos a explicarlos en este momento. Veamos un ejemplo nuevo de un cálculo de impuesto de sociedades, pero en este caso con pérdidas durante el ejercicio. Para la obtención de pérdidas, en primer lugar, vamos a borrar todos los datos introducidos, es decir, deducciones, bonificaciones, reserva de nivelación, diferencias permanentes y temporarias. La reserva de capitalización la dejamos intacta y ahora veremos por qué. Bien, nos dirigimos a la cuenta de pérdidas y ganancias y proyectamos un gasto extraordinario para el mes de junio, el último mes del ejercicio, en servicios profesionales, de 60.000 euros. Volvemos a nuestra hoja de impuesto de sociedades y vemos el efecto que produce en el resultado antes de impuestos, menos 9.825,09. También observamos cómo, aunque por aumento de fondos propios sería posible dotar la reserva de capitalización, el resultado nos indica el límite, por lo que tendríamos que dejar para el ejercicio siguiente el 100% de la reserva, con el consecuente asiento sugerido. En la primera parte vemos cómo Hacienda nos debe las cantidades pagadas a cuenta a lo largo del ejercicio al haber obtenido un resultado negativo. En la siguiente sección con datos nos encontramos con la parte de reserva de capitalización que no hemos podido aplicar en caso de tener marcada esta opción en la casilla correspondiente. Por último, vemos el asiento sugerido provocado por la misma cuota negativa. Por el contrario, si marcamos la compensación de bases imponibles negativas, obtendremos que el resultado antes de impuestos y después de impuestos es el mismo y no provocará más asiento que la parte relacionada con la cuota diferencial para compensar lo pagado de más a nuestra querida agencia tributaria. Tenemos que tener en cuenta que al marcar esta opción, al año siguiente debemos llevar a la cuenta 121 esta cantidad y, en caso de obtener beneficios, incluirla en la sección habilitada para ello, como hemos visto en el vídeo. Con esto terminamos la explicación del funcionamiento de nuestra hoja de impuestos de sociedades y de otros datos. Ahora pasamos a realizar un breve comentario de nuestra hoja de gastos financieros. En esta hoja hemos querido incluir una ayuda para una de las secciones del modelo 200, aunque hemos de advertir que es una ayuda en fase de pruebas. Esto quiere decir que hemos incluido esta sección a petición de nuestros usuarios y, en caso de que os resulte útil y nos lo hagáis saber, estableceremos esta ayuda de forma permanente y revisada para que los usuarios de MESP que lo deseen puedan utilizarla. Una vez hecha esta aclaración, pasamos a ver el funcionamiento de la hoja. Al acceder a la hoja, los que no tengan configurado en Excel el cálculo iterativo les aparecerá algo parecido a lo que vemos en pantalla. Esto es debido a que existen referencias circulares en las fórmulas que, en nuestro caso, no supondrán un problema. La referencia circular que señalan las flechas hacen alusión a las celdas 1249 y 1256, las cuales están interconectadas, pero al estar limitada la celda 1249 a 1 millón de euros mediante las fórmulas incluidas en la misma, esta nunca será un problema. Para forzar el cálculo iterativo y que desaparezcan las molestas flechas, debemos proceder como vemos en Opciones, Fórmulas y marcar la casilla correspondiente. En primer lugar, debemos distinguir entre las celdas con fondo azul y con fondo blanco. Las celdas de fondo azul son las que pueden rellenarse si la situación de la empresa así lo requiere, y las celdas de fondo blanco se autocalculan bien en función de las demás, bien mediante la suma de los importes contenidos en las subcuentas que vemos al abrir el esquema de la derecha, o incluso una mezcla de ambas. Veamos un ejemplo de los tres casos. La celda 1256 se calcula en función de las demás celdas. La celda 1252 se calcula en función de lo que marquemos en los patrones del esquema abierto. Y en la celda 1248, dependiendo del criterio, se calcula en función de las celdas de la columna de datos o lo hará en función de los patrones ya vistos de su misma fila. En segundo lugar, indicar que hemos introducido algunos comentarios en celdas que hemos creído conveniente aclarar para explicar la fórmula que hemos introducido o el dato que el usuario debe introducir en la celda. Como ya he indicado, se trata de una hoja que se encuentra en fase de pruebas para comprobar su utilidad, por lo que les animamos a probarla y hacernos llegar sus comentarios. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os resulte interesante y que os animéis a probar nuestras herramientas de productividad.
No olvidéis suscribiros a nuestro canal, visitar nuestra página web y descargaros nuestra versión de prueba gratuita y sin compromiso de MESP y de este modelo. Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.